motivo para agradecer a Dios. Y este día no es la excepción, ya que es un día nuevo donde sus misericordias son para estrenar. Así es que vamos estrenando sus misericordias el día de hoy. Agradecemos su compañía y vamos a comenzar con nuestra plática el día de hoy. Quiero hacerlo con una pequeña ilustración, una ilustración muy sencilla, como especie de cuento infantil. Había una vez en un pueblo muy lejano que había una casita abandonada y por ahí andaba pasando un perrito que tenía, era un perrito callejero que para resguardarse del sol decidió entrar en esa casita. Y al entrar, ¿cuál fue su sorpresa? Que vio que había muchísimos perritos como él. Entonces se puso muy contento, comenzó a mover las orejas, comenzó a mover la colita y a ladrar muy alegremente. Todos los perritos que estaban allí también le contestaron el saludo, estaban muy contentos, todos movían la colita y querían jugar. Se salió de ahí muy contento y dijo, ¡qué bonito lugar! Voy a regresar otro día porque es muy agradable que nos saluden tantos animalitos, tantos perritos. Pasó un tiempo y otro perrito, en las mismas circunstancias, decidió resguardarse del sol y entró a la misma casa que estaba abierta. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al ver tantos perritos, se asustó y le dio miedo. Entonces, comenzó a ladrar y los perritos le comenzaron a ladrar también. Entonces se enojó porque tenía miedo y entonces comenzó a ladrarles, comenzó a gruñir, comenzó a enojarse y se salió corriendo de ahí. Y dijo, qué lugar tan espantoso, porque esos perritos son muy agresivos. ¡Qué horror! No vuelvo a regresar nunca más, porque también esos perritos le estaban ladrando y lo estaban corriendo de allí. Entonces este perrito ya no quiso regresar nunca más a esta casa, que tenía un letrero afuera y decía, la casa de los 1000 espejos. No somos responsables de la cara que tenemos, pero sí somos responsables de la cara que ponemos. Todos los rostros del mundo son espejos. Vamos a hablar ahora acerca de los espejos. Si decidimos cuál es el rostro que llevamos por dentro, eso es lo que vamos a mostrar en lo exterior. Le pedimos a nuestro Señor que nos ayude en este día, que podamos entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros en esos diferentes aspectos que necesitamos ver acerca de nosotros mismos y de los demás. La vida es como un espejo. Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los factores que destruyen al ser humano. Tranquilo y sereno, respondió así. La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin amor, sin caridad. Dice o decía, la vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo estoy feliz, que la gente se enoja si yo me enojo, que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida
es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que ame. ¿Cuántas veces al día nos vemos al espejo? Bueno, para empezar en la mañana, ¿verdad? Hasta nos asustamos. ¿Cuál es esa imagen que el espejo nos regresa, nos devuelve? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos gusta lo que vemos? A veces sí, a veces no. Algunas veces decimos, híjole, qué bárbaro, ¿no? Qué bien me hiciste, Señor. Felicidades. Y otras veces, bueno, ni siquiera decimos, ¿y usted qué está haciendo allí? ¿No? Es una cosa horrorosa. No nos gusta mucho lo que vemos ahí, pero es muy importante. Con esto de los espejos, sabemos que el origen del espejo se remonta a la misma naturaleza. Alguien debió de sorprenderse mucho al ver su reflejo en un estanque, por ejemplo. Después, en algunos metales, quizá. Ya los espejos hechos de vidrio, como nosotros lo conocemos, con respaldo metálico, pues ya fueron hasta el siglo I después de Cristo. Nosotros podemos ver que la Biblia menciona estos espejos, que probablemente al principio no fueron tan nítidos, ni nos daban el reflejo tan real, porque pues eran de algunos metales y no eran pues muy, aunque fueran muy pulidos, no eran muy veraces. En Job, por ejemplo, 37:18 dice, ¿extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Pregunta su amigo Eliú. En Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres entregaron sus espejos, que en ese momento pues nos está diciendo que eran de bronce y que sirvieron para ser fundidos y formar la fuente de bronce en el tabernáculo. Ahora vamos a ver algunos tipos de espejos, algunos reflejos. Vamos a ver el reflejo del hombre con el hombre en esta perspectiva. El reflejo de Dios hacia el hombre, que le da al hombre ese reflejo, y también el del hombre hacia Dios. Vamos a ver, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cuál es la perspectiva cuando nos vemos al espejo? Cuando nos vemos al espejo nos vemos ojos con ojos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver primero cómo es que se ve el hombre con el hombre, cómo se refleja. La palabra de Dios en Proverbios 27:19 nos dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El reflejo que nosotros podemos tener de nosotros mismos o de otros hombres, ¿sí? Es lo que va a manifestarse hacia el exterior. Entonces dice, como el agua del rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Pero hay otras versiones que me parecieron bien interesantes. Una de ellas dice, como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás. Muchas veces nosotros creamos la imagen de nosotros mismos a través de lo que los demás nos dicen, a través de la percepción que tengan los demás de nosotros. Otra versión dice, así como las caras se reflejan en el agua, también los hombres se reflejan en su mente. Quiere decir que la imagen que nosotros vemos de nosotros mismos o de los demás tiene que ver más bien con nuestro corazón. Así es como percibimos a la gente y así es como nos percibimos a nosotros mismos también. Otra versión dice, así como las caras se reflejan en el agua, también los hombres se reflejan en su mente. Y así como el rostro se refleja en el agua, el corazón
refleja a la persona tal como es. Esto es muy interesante, porque si queremos saber quiénes somos en realidad, necesitamos echar una mirada a nuestros pensamientos. Cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Estás contento con lo que ves de ti? ¿Cuáles son los espejos donde acostumbras reflejarte? Acostumbras reflejarte a través de las noticias, a través de las revistas de moda, que te van a hacer sentir pues frustrado y carente de muchas cosas. Esa es la imagen que nos ofrece el mundo. Nunca somos suficientes. No tienen a veces esa sensación de que nunca somos suficientemente inteligentes, nunca somos suficientemente pues respetados, suficientemente tantas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que los demás dicen de ti? ¿Qué es lo que te reflejan los demás? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué es lo que crees de lo que dicen de ti? Necesitaremos, como la madrastra de Blancanieves, un espejo que nos diga que somos las más bonitas del mundo. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una imagen correcta? Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. ¿Puedes cerrar? Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, en la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que eres. Pero lo que tú piensas de otra persona, seguramente no es real. Solamente Dios puede saber cómo somos en el interior. Muchas veces pues nos reflejamos en otros desde nuestra propia perspectiva, como decíamos, ¿no? O sea, nosotros nos vemos a nosotros mismos en un espejo y nos vemos a nuestro mismo nivel. Pero cuando vemos a otros, entonces algunos los vemos más arriba y los admiramos, ¿verdad? A otros los vemos más abajo. Siempre vemos y podemos menospreciar a otros porque los vemos más abajo. Pero todo está en nuestra mente. Se dice que las cosas que más aborrecemos en los otros generalmente son las que tenemos. Y es más fácil no aceptarlas en nosotros y colgárselas a los demás. ¿No decimos, soy espejo y me reflejo? O cuando nos dicen algo decimos botellita de Jerez, ¿verdad? Es más fácil regresárselo a los demás cuando juzgamos a la gente. Bueno, vamos a ver ahora la imagen que Dios nos regresa de nosotros mismos. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todos los días nos vemos al espejo. No, a veces no una, sino varias veces al día. ¿Qué hacemos cuando nos vemos al espejo en las mañanas? Pues nos quitamos el almohadazo, ¿verdad? Tratamos de remediar todo lo que vemos que está mal. Nos quitamos el frijolito del diente, nos quitamos las lagañitas, nos revisamos los dientes, el cabello, nos lo peinamos, nos limpiamos las lagañitas, nos bañamos, después nos peinamos, nos maquillamos, ahí nos tardamos muchísimo, ¿verdad? Para más o menos estar presentables, ahora sí que por amor a los demás. Y vemos que en lo natural también cómo vamos envejeciendo, cómo nos van apareciendo primero las patitas de gallo, ya después las garras de tigre, y así una raya más al tigre, y
Y así nos vamos viendo como en lo natural vamos envejeciendo y vamos viendo esos cambios, esas manchas que antes no teníamos. En fin, todo eso. Pero tratamos de remediar lo más que se pueda. Pues ya nos pondremos la cremita, nos pondremos el rímel, lo que sea que nos haga vernos y sentirnos mejor, ¿verdad? Porque mientras mejor nos veamos, pues mejor nos sentimos también. Pero no es lo exterior lo que determina la verdad de nuestro ser, de nuestro carácter. Es el interior, es en nuestro corazón donde se revela la verdad. Y solamente Dios puede ver la verdad acerca de nosotros mismos. Y solamente Dios nos puede decir lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos limpiar y transformar, y nos la revela a nuestra conciencia a través de su palabra. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios o que la escuchemos. Ahora hay muchas aplicaciones o hay muchas maneras en que podamos escuchar. Ya cuando nos está empezando a fallar la vista, pues muchas veces es mejor que escuchemos, porque sabemos que la palabra de Dios viene por el oír la fe. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra la realidad de tal y como somos, de cómo andamos en ese momento, de lo que estamos haciendo, aquello que agrada o que no agrada a nuestro Señor. Un simple vistazo no es suficiente, no es nada más leer la palabra de Dios como una obligación y ya decir, ya cumplí porque ya la leí, sino examinar nuestro corazón a través de la luz que nos da la palabra de Dios. Porque si no, leer cada día, pues no nos muestra nuestra imagen. Es como si viéramos una fotografía, yo puedo ver la fotografía de mi boda y pues ya pasó un chorro, ¿no? O sea, es como cuando dejamos de leer la palabra de Dios. Ahí se quedó esa fotografía de la última vez que yo leí ese versículo, si ya me lo sé. ¿Para qué lo leo? ¿Para qué me lo aprendo? O pues me lo paso, eso ya me lo sé. ¿No? Ahí está. Porque nos va a mostrar una imagen actualizada de nuestro propio ser. Entonces ya no podemos ver esa fotografía y ya olvidarnos, sino tenemos que ver con rayos X qué es lo que hay en nuestro interior. Es una radiografía lo que tenemos que hacer para examinar y entonces corregir. Es decir, que si vemos algo que no está bien, tenemos que trabajar para cambiarlo, poner en práctica la palabra. De eso se trata ser cristiano, de eso se trata, en que nosotros vayamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios y que nos vayamos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos parezcamos cada día más a Él. Dice en Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. No se engañen a ustedes mismos. Entonces, aunque leamos la Biblia, nos podemos engañar a nosotros mismos, porque nada más la vemos de pasadita. Dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Aquí está el espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que necesitamos leer la palabra todos los días, escuchar la palabra todos los días y no quedarnos nada más con la fotografía. Ay, qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿no?
dice por ahí una canción. No, necesitamos ver y cambiar aquello que Dios nos está mostrando. Pregúntate, ¿escucho la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dice? Podemos tener también en nuestro corazón alguna distorsión. Hay espejos, ¿no? Había en Chapultepec, me acuerdo, de chiquitos nos llevaban a la casa de los espejos, pero estos espejos estaban distorsionados. Entonces daba mucha risa porque nos veíamos chiquitos, nos veíamos gordotes, nos veíamos flacotes, largos, y pues era de risa, pero era porque esos espejos estaban distorsionados. Ahora podemos tener esa distorsión, podemos pensar en esa chica anoréxica. Aunque se vea en el espejo, ella siempre se va a ver gorda. Así también nosotros podemos tener esas distorsiones en nuestro corazón y podemos ver aún en la palabra de Dios distorsionarla. Ejemplo, pues el que todo ve condenación, en el que nunca se siente suficientemente digno, en el que yo no, y pues yo no soy digno, y pues todo el tiempo está latigándose con culpa y dándose golpes en el pecho, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, y no puede avanzar, o porque tiene una muy baja autoestima, y pues ahora sí que ni Dios lo puede levantar. O puede ser el caso del narcisista. ¿Quién es este Narciso? Es el que se ve en el espejo con excesivo amor de sí mismo. La Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos, pero dice el apóstol Pablo, digo a cada cual que está entre ustedes que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Esto lo encontramos en Romanos 12:3. Este término narcisismo proviene de un mito griego, en el cual el joven Narciso, que nunca había visto su reflejo, de repente lo vio en el agua y era tan hermoso que se enamoró de sí mismo. Quiso besarse y se ahogó. ¿Verdad? Así pasa. Así nos podemos ahogar si nosotros nos consideramos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Es un trastorno de la personalidad caracterizado porque se sobreestiman las habilidades o tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Otras características del narcisista son ese egoísmo agudo y desconsideración a las necesidades y sentimientos de los demás. De esta misma manera, hay personas que se acercan a la palabra de Dios, pero con excesivo amor de sí mismos, y entonces nada más lo único que creen verse reflejados en la palabra es que son sin mancha, sin pecado. La imagen que ven de sí mismos es una imagen distorsionada y alejada de la imagen que la Biblia realmente refleja de ellas. Es como el fariseo y el publicano. El fariseo, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy como ese que ni lee la Biblia, qué bueno que yo no soy como ese que, ni diezma, no hace esto, no hace el otro, no va a la iglesia, bueno, ¿verdad? ¿Y cómo es que le va tan bien? Hombre, no señor, no, te rayaste conmigo, ¿eh? En 1 de Juan 1:9, gracias a Dios, tenemos un abogado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que lo que nosotros vemos en ese espejo que es la Biblia, que vemos que está mal, que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, podemos llegar y confesar nuestros pecados. Señor, he juzgado a la gente, la he menospreciado, he hablado mal de la gente, perdóname, Señor, ayúdame a ver esos defectos en mí mismo
Y Padre, pues arrepentirme de ello, Padre, para que me limpies. Cada que leemos la palabra o cada que oramos, tenemos la oportunidad de limpiar nuestro corazón para tener una imagen correcta de nosotros mismos, tener esa misericordia para ver a los demás como Dios los ve y a nosotros mismos como Dios nos ve, porque Dios nos ve en la justa medida, Él nos ama tanto, pero a veces exaltamos eso y preferimos ver que somos lo máximo porque somos hijos de Dios y no nos preocupamos por ver nuestros defectos y por cambiar nuestras actitudes. Un corazón dañado, lastimado, enojado, siempre va a reflejar una imagen terrenal, pero los corazones santificados y limpios reflejarán una imagen celestial. Por eso es muy importante pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad al momento de escuchar, al momento de leer la palabra de Dios, para que no tengamos estas distorsiones. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda verdad. Necesitamos a fuerzas la alianza del Espíritu Santo, porque si no, pues nos vamos a encontrar con letra muerta. Con palabra nada más vamos a decir, sí, ya lo sé, sí, ya lo leí, sí, ya lo vi, pero no vamos a encontrar lo que Dios quiere que veamos allí. Y así llegamos al tercer espejo, que es el más deseable para cumplir el propósito de Dios en esta vida y en este tiempo y en este mundo, que es al hombre reflejando la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo mostró que los cristianos reflejan la gloria de Dios como espejos en su ministerio y en su testimonio y en la vida que están llevando. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es lo que aspiramos, a la meta, lo que tenemos que llegar, que podamos nosotros reflejar el carácter, la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en esto, porque pues muchas veces nuestro Señor es vituperado a causa de nuestro testimonio, porque la gente dice, pues ¿cómo quiere que yo sea cristiano, no? Si vean nada más qué cara tiene, ¿no? Qué amargura, o qué mal trata a su esposa, a sus hijos, a su perro, ¿no? Necesitamos no nada más de una manera externa para que nos vean los demás, sino buscar en la palabra de Dios, buscar ese cambio en nuestras vidas y que cada día podamos avanzar, no nada más recordar una fotografía de ayer, sino que hoy podamos explorar cómo está nuestro corazón. Otra de las versiones dice, nosotros en cambio con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. Esta versión está hermosa porque nos recuerda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al monte de la transfiguración con sus discípulos, los más cercanos. ¿Cómo lo vieron? Que su rostro resplandecía, que sus ropas resplandecían. ¿Nuestra vida resplandece? ¿O más bien llegamos a traer oscuridad? Llegamos a traer queja, tristeza a la vida de los demás. Nosotros somos privilegiados. Tenemos la vida de Dios en nosotros mismos. Y es importante que Dios ha escogido estos
estas vasijas de barro para depositar su gloria y su luz, para que nosotros podamos reflejarla en el mundo que tanto lo necesita, tanto necesita de consuelo, tanto necesita de ánimo para seguir adelante. En 2 de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una manera de reflejar la gloria de Dios es eso. ¿Qué olor? ¿Verdad? Si olemos a perfumito o olemos a jaboncito porque tenemos nuestro corazón limpio, o olemos a pantano, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, pidiéndole que nos ayude, ¿verdad? Porque reconocemos que fallamos mucho en esto. Padre Santo, te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos, mi Dios, te pedimos, Señor, que transforme nuestra vida, Señor, que seamos transformados por medio de este espejo que es tu palabra de Dios. Mi Dios, que constantemente escuchemos, que leamos, pero que también seamos hacedores de esa palabra, Señor. Que podamos ver esos puntos negros en nuestro rostro, en nuestro corazón, aquellas cosas, mi Dios, que no te agradan, aquellas cosas, Señor, que huelen mal. Te pedimos que nos ayudes y que nos limpies por tu sangre derramada en la cruz, Señor, que sea sobre nuestras vidas y que el día de hoy, en este momento, Señor, seamos limpios. Que en este momento, Señor, podamos levantar nuestras manos santas, Señor, sin contienda, Señor, y que podamos participar de tu santidad, mi Dios. Perdónanos y límpianos, Señor. Y que el resto del día y el resto de la semana y el resto de nuestra vida, Señor, tengamos la conciencia de revisarnos en el espejo de tu palabra y de quitar y de cambiar aquello, Señor, que está feo, que nos hace mal, Señor, y que podamos reflejar sobre todo tu gloria, Padre Santo. Te damos muchas gracias por todo esto. Te bendecimos, Señor, te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos tiempecito para invitar a todos aquellos que hayan escuchado por primera vez un mensaje como este, para que le entreguen su vida al Señor. Él es bueno y Él nos limpia. Él sabe, o sea, no podemos ocultarles todos nuestros defectos, nuestras fallas. Él lo sabe, Él lo conoce, pero es una cuestión de humildad reconocerlo y llegar a Él para pedir que nos ayude y que nos cambie. Señor, te damos gracias. ¿Pueden seguir esta oración? Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, te pido, Señor, que me salves, que me limpies, que me perdones, Señor, porque no tengo mi corazón limpio y quiero que sea limpio, Señor. Reconozco que Jesús murió por mí para que yo pueda vivir una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de integridad. Señor, yo sé que Jesús murió por mí, porque mis pecados han sido ya pagados, Señor, por Él. Están clavados en la cruz y ahora yo soy libre, Señor, libre para vivir una vida nueva, una vida, Señor, centrada en tu palabra, que es mi espejo, para que yo pueda limpiar todo aquello, Señor. Cambiar todo aquello que no te gusta. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que yo sea guiado a toda verdad, para que no tenga confusión, para que no tenga una distorsión de las cosas, Señor, para que no acomode, Señor, la palabra a mi propio pensamiento, sino que yo sea transformado por ella. Y Padre, yo reconozco que Jesús murió y resucitó también, y está allí intercediendo por mí junto a ti, Señor. Yo tomo esta salvación, Señor, y ahora yo sé que soy nueva criatura para comenzar una nueva vida en ti, guiada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga, los guarde y pues que nos veamos como Él nos ve.
que nos veamos con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente. Gracias.